edición del Journal Club que corresponde al módulo de cáncer de mama temprano. En esta ocasión vamos a revisar 3 artículos sobre el cáncer de mama temprano y el rol que tiene la radioterapia en él. El primer artículo habla del efecto de la radioterapia posterior a la cirugía conservadora de mama, sobre todo con el objetivo de revisar la recurrencia a 10 años y la muerte por cáncer de mama a 15 años. Es un metaanálisis que incluyó 10.000 mujeres aproximadamente y se estudiaron 17 ensayos. Fue publicado en el Lancet del 2011 y fue realizado por el Grupo de Colaboración para el Estudio de Cáncer de Mama Temprano. Este grupo tiene su sede en el Reino Unido, en la Universidad de Oxford. Lo que están viendo atrás es el aeropuerto de Heathrow en 1984. En esta ubicación, los fundadores de este grupo de colaboración se reunieron y en ese entonces el objetivo fue revisar algunos resultados que estaban teniendo en algunas investigaciones realizadas sobre el uso del tamoxifeno para pacientes con cáncer de mama de receptores hormonales positivos. Bueno, como antecedentes a este artículo, se publicó uno en Lancet del 2005, también llevado a cabo por el grupo de colaboración, y que explica los efectos de la radioterapia y las diferencias que hay en la extensión de la cirugía para pacientes con cáncer de mama temprano. Sobre todo, el objetivo es similar al que hoy presentamos, que es la recurrencia local y la supervivencia, pero a 15 años. En este estudio y en esa ocasión, como podemos ver en la gráfica, se concluyó que la radioterapia adyuvante a la cirugía conservadora disminuye el riesgo de mortalidad por cáncer de mama a 15 años, del 31% al 26% para pacientes con enfermedad ganglionar negativa y del 55 al 48% para pacientes con enfermedad ganglionar positiva. Sin embargo, en el análisis por subgrupo se documentó que esta reducción beneficia en mayor proporción a diferentes grupos. En esa ocasión no se pudo hacer un análisis a conciencia de esto, sino fue solamente un hallazgo. Por lo tanto, en este ensayo que se permitieron realizar nuevamente, tuvieron como objetivo primario evaluar en qué medida la reducción absoluta del riesgo de recurrencia a cualquier sitio a 10 años es atribuida a la radioterapia, ya que varían las mujeres que poseen diferentes factores pronósticos. El objetivo secundario fue relacionar la reducción del riesgo absoluto por muerte de cáncer de 15 años con la reducción del riesgo absoluto de recurrencia a 10 años. El metaanálisis se constituye principalmente de ensayos donde se compara la radioterapia adyuvante versus el seguimiento y están realizados de 1976 a 1999. Los criterios de inclusión, no había diferencia entre grupos de tratamiento, la mediana de seguimiento fue de 9.5 años y la información que tenía que aparecer en estos ensayos era la asignación de tratamiento, tiempo a la primera recurrencia, la última fecha en que las pacientes se reportaron con vida o en caso del fallecimiento su causa. Las diferencias con el estudio del 2005 fue que aquí están considerando cualquier tipo de recurrencia, sin embargo en el estudio previo se consideraba solo la recurrencia local. Igualmente, la información se recabó a 10 años, que fue otra de las debilidades del estudio previo, y las muertes de causas desconocidas no se atribuyeron a la radioterapia, ya que en el tiempo en el que el artículo anterior reportaba muertes asociadas a cáncer, en realidad no era el tiempo promedio en que aparecían de acuerdo a la estadística de ese entonces. El análisis estadístico reportó o se realizó con análisis logarítmicos estratificados por estudio, incluyendo el seguimiento anual, la enfermedad ganglionar y la edad. Se utilizó la regresión de Poisson para evaluar el grado tumoral, el tamaño, la presencia de receptores estrogénicos y la administración de tamoxifeno, así como cuando no se reportaron recurrencias antes de la muerte por cáncer de mama, se asumió en esta ocasión como recurrencia a distancia. Y el cáncer de mama contralateral antes de cualquier recurrencia, se tomaban los resultados antes de ese evento. Los resultados fueron, se recabaron 17 estudios agrupados en 3 categorías. Las categorías fueron de acuerdo a los objetivos de cada ensayo.
En la categoría A están aquellos estudios que evaluaban el beneficio de la radioterapia posterior a la lumpectomía. En la categoría B, aquellos donde el beneficio de la radioterapia se evaluaba posterior a una cuadrantectomía. Y en el C, el beneficio de la radioterapia posterior a la lumpectomía en mujeres con factores de bajo riesgo para recurrencia. Como pueden ver en la tabla de su derecha van a encontrar el total de pacientes que se lograron reunir de acuerdo a las categorías y a los ensayos y los factores pronósticos que se estuvieron evaluando. Como pueden ver, la mayor parte de la población de la categoría B y C cuentan con un estado ganglionar negativo y solamente de un 5 a un 10% tienen más de 70 años en la categoría A y B, siendo la categoría C la que más pacientes con más de 70 años cuenta. Los tumores de bajo grado eran muy pocos. El tamaño tumoral T1 correspondía al 54% para la categoría A y la categoría B un 89% y la categoría C un 90%, lo cual quiere decir que la mayoría de los T1 se encuentran en categoría B y C y que probablemente podamos ver también la acción de los T2. Los receptores de estrógeno eran positivos o desconocidos casi en toda y en la totalidad de los pacientes de los tres grupos, y el tamoxifeno solo se prescribió en mayor medida la categoría C, que esto es muy importante ya que los estudios llevados a cabo en la categoría C son estudios más recientes y sobre todo fueron publicados durante el tiempo en que se aprobó el tamoxifeno como una terapia adyuvante. Ahora, como pueden ver, podemos recordar el objetivo primario era evaluar en qué medida la reducción absoluta del riesgo de recurrencia a cualquier sitio de 10 años era atribuida a la radioterapia. La reducción del riesgo de recurrencia, como pueden ver en esta gráfica, podemos ver que para los pacientes que solo fueron sometidos a cirugía conservadora hay un 35% de recurrencia, de probabilidad de recurrencia después de la cirugía. Y en la parte de abajo está aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía conservadora y radioterapia, mostrando una reducción absoluta del riesgo de recurrencia a 10 años del 15.7%, con una P significativa. Como podemos ver, también este beneficio se encuentra a los 5 años, tal vez en menor proporción para los pacientes que no solamente fueron sometidos a cirugía conservadora, sino también a radioterapia, y un nada despreciable 25% para aquellos pacientes que solo fueron con cirugía conservadora. La siguiente diapositiva nos muestra el riesgo de recurrencia anual, que también fue disminuido. Como podemos ver, el primer año es donde comienza el efecto. Sin embargo, este efecto se continúa casi hasta los 9 años, disminuyendo sobre todo al llegar a la segunda década. Y más de 15 años es mucho menor la protección. Continúa hasta los 9 años con un riesgo relativo de 0.59. El riesgo de recurrencia anual es de un riesgo de asociación de 0.52 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Las recurrencias, como pueden ver aquí, es importante destacar que lo que se encontró es que si bien la radioterapia en los pacientes que son sometidos a la cirugía conservadora de mama presentaron una mayor cantidad de enfermedad a distancia, como pueden ver hasta un 11.6, comparado con aquellos que solamente fueron tratados con cirugía conservadora, que fue 9.9. Esto, según el autor, y lo que podemos interpretar de esto es que el principal efecto de la radioterapia es el control local. Ahora, en esta gráfica les puse las recurrencias que fueron apareciendo de acuerdo a los grupos en aquellos que recibieron cirugía conservadora y radioterapia y cirugía conservadora.
En cualquier recurrencia, como pueden ver, solo se tuvieron 970 en los pacientes que fueron sometidos también a radioterapia, y la recurrencia a distancia fue de 557 pacientes contra la cirugía conservadora de 434 pacientes. Pero si bajamos un poco más a la locorregional, hay menor proporción de pacientes que tuvieron una recurrencia a ese nivel, así como a la axila ipsilateral, la mama ipsilateral y aquellos lugares donde está desconocida, donde no teníamos la información, así como en sitios no especificados. Esto nos confirma que la radioterapia tiene un control principalmente locorregional y las pacientes van a tener menos probabilidad de recurrir a tanto axila como a mama afectada. La reducción absoluta del riesgo de muerte relacionada a cáncer de mama a 15 años fue de 38%, con una P significativa, lo que quiere decir que si evitamos 4 recurrencias, se va a salvar una vida. En estas gráficas podemos ver cómo la muerte por cáncer de mama a 15 años tiene una ganancia de 3.8% con un riesgo relativo de 0.82 y una P significativa. Y no solamente está mejorando un poco la mortalidad por cáncer, pero también disminuye la mortalidad de cualquier causa, con un riesgo relativo de 0.92 y una ganancia a 15 años del 3%. Tal vez es muy poco, pero considerando que disminuye la recurrencia, podemos decir que es un valor agregado de la radioterapia. La mortalidad por cáncer de mama, podemos ver aquí la reducción del riesgo de muerte igual de forma anual también se redujo con un riesgo relativo de 0.82, principalmente a partir del tercer y cuarto año, y esta protección sigue hasta más allá de los 15 años. Para las pacientes con enfermedad ganglionar negativa, que en este análisis se encontraron 7.287 pacientes, como pueden ver, la reducción del riesgo de cualquier recurrencia absoluta fue de 15.4%, reduciendo del 31% que presentaban las pacientes solamente con la cirugía conservadora hasta un 15.6%, que esto concuerda con el análisis global de las pacientes que vimos anteriormente, así como la reducción de la mortalidad por cáncer de mama a 15 años fue del 0.5%, que corresponde con las pacientes que solo eran sometidas a cirugía conservadora, contra un 17.2% cuando se agrega radioterapia, con una reducción absoluta del 3.3%. Para la enfermedad ganglionar positiva, los resultados son muy similares, sin embargo, sí podemos ver que la reducción absoluta del riesgo de recurrencia, tanto como la de la mortalidad, es un poco más elevada que para las pacientes con enfermedad ganglionar negativa. Para las pacientes, la reducción absoluta de riesgo de recurrencia es del 21% para la enfermedad ganglionar positiva, mientras que la mortalidad es de un 8.5%, probablemente por el control que se llega a tener en la enfermedad ganglionar, evitando así una progresión de la enfermedad. Ahora, en el análisis por subgrupo que se realizó de acuerdo a varios de los factores pronósticos que presentamos en la primera tabla, tenemos el impacto real de la radioterapia en estos factores pronósticos, sobre todo en el tamaño tumoral. Aquí podemos ver en la parte de arriba las gráficas que corresponden a los tumores clasificados como T1, que van de 1 a 20 milímetros, y en la parte de abajo los tumores catalogados como T2. Como podemos ver, el tamaño total de cada barra representa el número total de pacientes que fueron sometidos a cirugía conservadora, mientras que lo más oscuro representa aquellos pacientes que recibieron también radioterapia. La parte clara que sobresale es el beneficio total que tiene al
de recurrencia al administrarse radioterapia. Aquí podemos ver principalmente que el estado de los receptores de estrógeno juegan un papel importante, y así como el tamaño. Como pueden ver y les había comentado, en la categoría 1 son estudios o ensayos que se realizaron antes de que se usara el tamoxifeno para pacientes con receptores hormonales positivos. Es por eso que podemos ver un mejor impacto en estos pacientes con la radioterapia. Sin embargo, también podemos ver en esta parte, en la categoría 2, que corresponde, la categoría 3, que corresponde a estudios actuales, donde sí se está usando de forma activa el tamoxifeno. La cirugía es la misma, una lumpectomía con un estado de receptores hormonales positivos. Como pueden ver, el beneficio disminuye de la radioterapia, pero no es nada despreciable y se mantiene. Del mismo modo, el tamaño tumoral, si lo aumentamos un poco y lo catalogamos como T2, del lado izquierdo están los estudios de categoría A, que son estudios antes del uso de tamoxifeno. Podemos ver que el impacto de la radioterapia es bastante bueno. Sin embargo, se ve un poco reducido cuando entran en los estudios de categoría C, en que son más actuales y en donde sí se prescribe el tratamiento de terapia endocrina adyuvante de forma sistemática. Aunque disminuye el impacto, no deja de ser significativo. La reducción absoluta de mortalidad a 15 años por cáncer de mama, como habíamos comentado, es bastante buena. Aquí el autor no solamente nos reporta el porcentaje, sino también lo divide en 3 categorías: aquellas que tienen un alto beneficio, un medio beneficio y un bajo beneficio, que corresponde a una reducción de la mortalidad a 20%, correspondiendo con un 7.8% para aquellos pacientes que tienen este beneficio tan alto, un intermedio de 1.1% y bajo de 0.15%. Como pueden ver en la gráfica del lado derecho, los que más se benefician de esto son las pacientes que tienen enfermedad ganglionar y la recurrencia absoluta. Como conclusiones, las que se van a beneficiar mayormente son mujeres jóvenes con tumores de alto grado, mayor riesgo de recurrencia, con RT, las mujeres con cirugía conservadora sin radioterapia, tanto por año como grado tumoral. El mayor riesgo y el beneficio de la reducción mayor con RT fueron para las mujeres con receptores hormonales positivos sin tamoxifeno, aunque persiste una reducción importante en mujeres con tumores de alto grado y jóvenes con tumores de riesgo intermedio. El tamaño tumoral, el cual es un factor predictor de recurrencia, se consideró que no es un factor para la reducción del riesgo al agregar radioterapia. La lumpectomía en mujeres con factores pronósticos de bajo riesgo representan un menor beneficio, y pacientes sometidas a cirugías más extensas, principalmente esto se vio en los estudios de categoría B, tienen un riesgo absoluto reducido sin radioterapia, y por lo tanto la reducción del riesgo absoluto con radioterapia es menor. La radioterapia adyuvante, como podemos concluir, que disminuye cualquier recurrencia a 10 años, moderadamente la mortalidad por cáncer de mama a 15 años, el efecto es mayor durante el primer año, pero persiste a través de la primera década. La reducción de la mortalidad por cáncer de mama, aunque menor, también persiste más allá de la segunda década. En mujeres jóvenes sin enfermedad ganglionar, con un tamaño tumoral grande o tumores de alto grado, tienen una correlación predictiva elevada para la recurrencia, pero también son aquellas de las que se benefician más. A pesar de que el uso de tamoxifeno reduce en cierta medida el beneficio de la radioterapia, este se mantiene y supera el 10% en la mayoría de las mujeres, y en algunas llega hasta el 20%. El mayor beneficio, como pudimos ver de acuerdo a las recurrencias, fue loco regional.